En un pequeño pueblo de México, donde las calles de piedra conducen inevitablemente a la iglesia central, la presencia de la Virgen de Guadalupe no es solo una tradición, sino el latido mismo de su gente. Cada mañana, decenas de fieles se arrodillan ante su imagen, susurrando plegarias con la certeza de ser escuchados, mientras las veladoras iluminan su rostro moreno con un brillo que parece responder a cada súplica. Para ellos, no hay duda de que la morenita del Tepeyac sigue obrando milagros entre sus hijos más necesitados. En el otro extremo del pueblo, Eduardo Vázquez ajusta sus lentes mientras explica a sus alumnos universitarios los hechos históricos del México colonial. La objetividad es nuestra única herramienta confiable, dice con voz firme cuando un estudiante menciona la aparición de Guadalupe como un hecho histórico indiscutible. Sus palabras son precisas, su conocimiento profundo, pero hay algo en su mirada que revela una batalla interior cuando el tema de los milagros surge en su clase. No es solo escepticismo lo que oscurece su mirada, es algo más profundo, una herida que aún no ha cicatrizado. Al caer la tarde, el profesor Vázquez camina apresurado hacia su modesta casa, donde Luna, su hija de 12 años, lo espera dibujando junto a la ventana. La niña levanta la vista con una sonrisa que ilumina la habitación, contrastando con la palidez de su rostro. En las paredes, algunas fotografías revelan la ausencia que define sus vidas. María, la esposa de Eduardo y madre de Luna, sonríe desde marcos que parecen contener no solo imágenes, sino los últimos vestigios de una felicidad que se extinguió hace 5 años. Sobre la mesita de noche de Luna, entre medicamentos meticulosamente organizados, descansa una pequeña imagen de la guadalupana. Mientras tanto, en la biblioteca municipal, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante examina con atención un libro sobre la historia de la imagen de Guadalupe. Sofía Hernández no toma notas convencionales. Sus apuntes parecen un código misterioso de símbolos y referencias cruzadas. Sus dedos recorren una reproducción de la imagen sagrada, deteniéndose en puntos específicos que nadie más parece notar, como si pudiera ver lo invisible a los ojos ordinarios. El encuentro entre Eduardo y Sofía es tan casual como inevitable. En el pasillo de historia religiosa de la biblioteca, sus miradas se cruzan por primera vez cuando ella cuestiona abiertamente: ¿por qué nadie ha estudiado científicamente estos patrones en el manto? Hay más que fe en esta imagen. Hay códigos esperando ser descifrados. La tensión es inmediata. Él arquea una ceja con escepticismo profesional. Ella sostiene su mirada con la seguridad de quien conoce un secreto demasiado importante para ser ignorado. El padre Domingo, un hombre de 70 años cuya vida entera ha transcurrido al servicio de la parroquia local, observa desde lejos la conversación entre el profesor y la recién llegada. Sus manos, curtidas por décadas de servicio pastoral, se aferran con fuerza a su rosario mientras sus ojos, aún agudos a pesar de la edad, no pierden detalle. Para él, la imagen de la Virgen no necesita más pruebas que los milagros que ha presenciado, y cualquier investigación podría ser una amenaza para la fe sencilla de su pueblo. En la ostentosa oficina ubicada frente a la plaza principal, Martín Fuentes, empresario y principal benefactor de las festividades religiosas locales, recibe información sobre la misteriosa investigadora que ha llegado al pueblo. Su interés no parece motivado por la devoción que públicamente profesa. Hay algo calculador en la forma en que solicita más detalles sobre el trabajo de Sofía. Una investigación sobre los símbolos ocultos en el manto de la Virgen, murmura pensativo, podría ser muy valioso. ¿Qué secretos antiguos podrían estar ocultos a simple vista en la imagen más venerada de México? Si estos símbolos han permanecido invisibles durante siglos, ¿es porque nadie los ha buscado realmente? ¿O porque alguien ha querido mantenerlos ocultos? Acompáñanos en este viaje donde la fe y la ciencia están a punto de colisionar, revelando verdades que cambiarán para siempre la vida de nuestros protagonistas. La memoria ataca a Eduardo sin aviso mientras corrige exámenes en su estudio. De repente, no está en su escritorio sino 5 años atrás, en una habitación de hospital inundada por el pitido constante de monitores. María, su esposa, con la piel translúcida y los ojos brillantes de fiebre, sostiene su mano con una fuerza sorprendente. «La vi, Eduardo», susurra ella con urgencia. «La Virgen estaba al pie de mi cama anoche. Me mostró algo en su manto, algo importante». Él acaricia su frente, atribuyendo las visiones a la morfina y la fiebre. «Descansa, mi amor.
responde con ternura científica. El recuerdo se desvanece cuando la taza de café se derrama sobre los exámenes, como las lágrimas que nunca se permitió derramar después del funeral. Con todo respeto, padre, estos documentos son de valor histórico, no solo religioso. La voz de Sofía resuena en la sacristía mientras el padre Domingo organiza meticulosamente los ornamentos para la misa. El anciano sacerdote niega con un movimiento suave pero decidido. Algunos textos no están destinados a investigaciones casuales, hija mía. Han sido confiados a la Iglesia por razones que van más allá de la curiosidad académica. Sofía intenta explicar que su interés no es casual, que continúa el trabajo de su padre, pero el sacerdote se mantiene inflexible, aunque sus ojos revelan un conflicto interior que la intriga aún más. Eduardo encuentra a Sofía en la cafetería frente a la plaza, rodeada de libros y fotografías ampliadas del manto de Guadalupe. Se acerca con la excusa de devolver un libro que ella olvidó en la biblioteca. Veo patrones matemáticos, explica ella sin levantar la vista, señalando secuencias en las estrellas del manto, coordenadas celestiales que no corresponden al cielo del siglo XVI. Eduardo se sorprende a sí mismo sentándose frente a ella, su escepticismo luchando contra una curiosidad que creía haber enterrado junto con su fe. ¿Qué significaría eso, si fuera cierto?, pregunta, y algo en su tono revela que parte de él desea que ella tenga razón. Esa noche, un estruendo despierta al pueblo entero. El pequeño museo parroquial, donde se guarda una réplica antigua del manto, ha sufrido un extraño accidente. Un cortocircuito provocó que parte de la iluminación cayera sobre la vitrina, quebrando el cristal protector y dañando el marco ornamentado. Pero lo que desconcierta a todos no es el daño, sino lo que ha quedado expuesto. Bajo la luz de las linternas de emergencia, marcas extrañas brillan en los bordes del lienzo, revelando símbolos que habían permanecido ocultos bajo el marco durante décadas. La noticia del descubrimiento divide al pueblo como un rayo. En la plaza, después de misa, grupos acalorados debaten lo sucedido. Es una señal divina, afirma una anciana con convicción, mientras un comerciante responde, o quizás es una prueba de que nos han ocultado información. Algunos ven en la investigación de Sofía una amenaza a tradiciones centenarias. Otros sienten una emoción renovada ante la posibilidad de nuevas revelaciones sobre su patrona. Eduardo observa desde lejos, sintiendo cómo el pueblo que conoce también comienza a transformarse ante sus ojos. Con pasos inseguros por la artritis pero mirada determinada, doña Carmela, la partera que ha traído al mundo a 3 generaciones del pueblo, busca a Sofía después de la conmoción. La encuentra fotografiando los símbolos recién expuestos. Mi nieta Lucía estaba muriendo de fiebre hace 15 años. Le cuenta sin preámbulos. La llevé ante la Virgen y puse su manita justo aquí. Señala un punto específico en la imagen que coincide exactamente con una de las marcas que Sofía ha estado estudiando. La fiebre desapareció esa misma noche. Nunca supe por qué la puse justo ahí. Solo sentí que debía hacerlo. Sofía contiene la respiración, reconociendo en ese punto exacto uno de los patrones que su padre había identificado años atrás. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La voz de Eduardo resuena en la nave vacía de la iglesia, donde ha seguido al padre Domingo después de la misa. Luna preguntó anoche si la Virgen podría curarla como a la nieta de doña Carmela. Estas investigaciones están dando falsas esperanzas a una niña que no puede permitirse ilusiones. El sacerdote observa al profesor con compasión. ¿Y si no fueran falsas, Eduardo? Tu esposa creía. Antes de los votos matrimoniales me habló de su fe inquebrantable. Eduardo palidece, sorprendido de que el sacerdote evoque ese recuerdo. Eso fue antes de que esa misma fe la abandonara en una cama de hospital. Responde con amargura contenida antes de dar media vuelta y salir a grandes pasos. En su despacho elegantemente decorado con arte religioso, Martín Fuentes sirve whisky en 2 vasos de cristal tallado. Imagina las posibilidades, Sofía. Un libro, documentales, incluso un centro de interpretación junto al santuario. Sus gestos expansivos contrastan con la mirada cautelosa de ella. Financiaré completamente tu investigación, pero necesitamos un acuerdo de exclusividad. Cualquier descubrimiento debe ser gestionado adecuadamente. Cuando menciona contratos de propiedad intelectual y derechos de imagen, Sofía siente un escalofrío que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. Hay algo en la forma en que Martín habla de gestionar la verdad que despierta todas sus alarmas.
Eduardo regresa a casa exhausto por las emociones del día, solo para encontrar a Luna inclinada sobre el escritorio, dibujando con intensidad inusual. Se acerca curioso y siente que el suelo se tambalea bajo sus pies. Los dibujos de su hija reproducen con precisión asombrosa uno de los símbolos recién descubiertos en el manto, pero con detalles adicionales que nadie ha visto aún. ¿Dónde viste esto, Luna?, pregunta con voz temblorosa. La niña levanta la mirada, sus ojos extrañamente luminosos en su rostro pálido. No lo vi, papá, responde con naturalidad desconcertante. Lo escuché en mi sueño. La señora del manto me lo estaba cantando. Si la fe puede mover montañas, ¿puede también revelar verdades escondidas durante siglos? ¿Están los escépticos más ciegos que quienes creen sin ver? No te pierdas lo que sigue, porque cuando la ciencia comienza a confirmar lo que los creyentes siempre han sabido, las verdaderas intenciones de todos serán reveladas. ¿Quién teme realmente a la verdad? ¿Los que cuestionan o los que guardan los secretos? Su análisis de la teología mariana medieval es sorprendentemente preciso para alguien especializada en historia del arte, comenta Eduardo, arqueando una ceja mientras revisa las notas de Sofía sobre los símbolos franciscanos en el manto. Ella sonríe enigmáticamente antes de responder. Mi tesis doctoral se centró en la influencia de la escatología franciscana en la iconografía colonial temprana. La Virgen de Guadalupe no fue solo un símbolo religioso, sino un complejo mensaje teológico codificado. Eduardo la observa con renovado interés, preguntándose por primera vez quién es realmente esta mujer que parece moverse con igual soltura entre ciencia y religión. La noche se extiende sobre el pueblo mientras Eduardo, en la sección de periódicos antiguos de la biblioteca municipal, teclea el apellido Hernández en el buscador digital. Los resultados aparecen como revelaciones encadenadas. Dr. Raúl Hernández presenta controvertida teoría sobre códigos matemáticos en el manto guadalupano. Científico mexicano desacreditado por la comunidad religiosa tras publicación sobre símbolos ocultos. Fallece en oscuridad el controversial investigador Raúl Hernández. Eduardo observa la fotografía de un hombre de mirada intensa junto a una niña que reconoce inmediatamente. Sofía, 20 años más joven, sosteniendo orgullosa un modelo del manto. La verdad lo golpea con fuerza. No está tratando con una investigadora casual, sino con la hija del científico cuyas teorías sacudieron a la comunidad religiosa mexicana décadas atrás. El padre Domingo espera a que la iglesia quede completamente vacía antes de cerrar las puertas con llave. Con pasos cautelosos que revelan tanto sus años como su secreto, se dirige a la sacristía y abre un armario de roble antiguo. Sus dedos, nudosos por los años, presionan un mecanismo oculto que revela un compartimento secreto. De él extrae un paquete envuelto en tela de lino y sellado con el emblema episcopal. Al abrirlo sobre la mesa, documentos amarillentos revelan diagramas del manto guadalupano con anotaciones en latín y náhuatl. «Perdóname, señor», murmura el anciano sacerdote mientras estudia las marcas que coinciden exactamente con los descubrimientos recientes. Su rostro refleja el conflicto de quien ha guardado un secreto sagrado durante décadas y ahora contempla la posibilidad de que sea el momento de revelarlo. En la penumbra de su oficina, iluminada únicamente por la luz azulada de una videoconferencia, Martín Fuentes gesticula con entusiasmo frente a rostros serios que lo observan desde diferentes países. «El potencial es incalculable», asegura con voz controlada pero vibrante de ambición. «Estamos hablando de la patente del siglo. Símbolos milagrosos certificados científicamente. Imaginen los derechos de reproducción, las experiencias inmersivas, las réplicas energéticamente cargadas. Los peregrinos pagarán fortunas». Uno de los rostros en la pantalla expresa dudas sobre la cooperación de la investigadora. Martín sonríe con confianza depredadora. Todos tienen un precio. Y si no, existen maneras de asegurar que los descubrimientos lleguen a manos más cooperativas. Eduardo revuelve frenéticamente en el ático de su casa, levantando nubes de polvo entre cajas que no ha abierto en años. Finalmente encuentra lo que busca: una caja de madera con sus iniciales grabadas. Al abrirla, documentos olvidados revelan un pasado que ha mantenido oculto. Certificados de estudios teológicos avanzados, una carta de recomendación para ordenación sacerdotal, fotografías de Eduardo joven con sotana de seminarista. Entre los papeles amarillentos, un sobresellado con su nombre escrito en la elegante caligrafía de su director espiritual.
para cuando estés listo para regresar. Eduardo contempla estos vestigios de su vida anterior, cuando estaba convencido de su vocación religiosa, antes de que el amor por María lo llevara por otro camino. No es solo un profesor escéptico, sino un teólogo formado que abandonó no solo el seminario, sino eventualmente su fe, tras presenciar impotente el sufrimiento de su esposa. Un grito desgarrador rompe la madrugada. Eduardo despierta desorientado para encontrar a Luna convulsionando en su cama, su pequeño cuerpo arqueado en un espasmo de dolor mientras la fiebre hace que sus mejillas ardan con un color antinatural. Las siguientes horas son un borrón de sirenas, pasillos de hospital y la voz profesional pero preocupada de médicos que no logran explicar la súbita crisis. Sus valores están completamente alterados, explica la doctora mientras muestra resultados de laboratorio que no encajan con ningún patrón conocido. Es como si su cuerpo estuviera luchando contra algo que no podemos identificar. Eduardo observa a su hija conectada a monitores y sueros, recordando con dolorosa claridad la misma escena con María años atrás, y el terror de la historia repitiéndose lo paraliza. La capilla del hospital permanece abierta toda la noche para familiares de pacientes. Eduardo entra con pasos vacilantes, como un extranjero en territorio hostil. Por primera vez en 5 años, se arrodilla voluntariamente, sus dedos tocando con reverencia la pequeña imagen de Guadalupe que adorna el modesto altar. Las palabras surgen entrecortadas de su garganta, oxidadas por años de silencio. No sé si estás ahí, no sé si alguna vez lo estuviste, pero ella cree en ti. Luna cree, María creía. Sus manos, que sostuvieron tantos libros de teología y luego los abandonaron por textos científicos, ahora tiemblan al sostener un rosario olvidado. Si existes, si todo lo que una vez creí tiene alguna verdad, no me la quites a ella también. Un amanecer gris se filtra por las persianas de la habitación de Luna cuando la enfermera entra apresuradamente, alarmada por los cambios en los monitores. Eduardo despierta sobresaltado, temiendo lo peor, solo para encontrarse con una mirada de asombro profesional. Su temperatura ha vuelto a la normalidad, todos sus valores están estabilizándose, explica la mujer mientras comprueba los equipos como si sospechara un mal funcionamiento. Los médicos que llegan minutos después muestran el mismo desconcierto ante la repentina mejora que no corresponde con ningún tratamiento administrado. Mientras examinan a Luna, ahora despierta y sorprendentemente lúcida, la niña extiende su mano hacia su padre. En su muñeca, apenas visible, una pequeña marca rojiza ha aparecido durante la noche. Un símbolo que Eduardo reconoce inmediatamente como idéntico a uno de los signos recién descubiertos en el manto de Guadalupe. ¿Sabías que fui seminarista? La afirmación de Eduardo cae como una piedra en el silencio de la cafetería, donde ha citado a Sofía tras la recuperación milagrosa de Luna. No es una pregunta, sino una acusación velada. Ella asiente lentamente, sosteniendo su mirada. ¿Y tú sabes quién fue mi padre? El reconocimiento mutuo de secretos crea un nuevo espacio entre ellos. Investigué tu nombre la primera noche, admite ella. Necesitaba saber con quién estaba tratando. No esperaba encontrar al brillante teólogo que abandonó su ordenación semanas antes de completarla y luego se convirtió en el crítico más vocal contra las supersticiones religiosas en publicaciones académicas. Eduardo aprieta los puños bajo la mesa. Tu padre no fue el único ridiculizado por sus creencias. María, mi esposa, pasó sus últimos días hablando de visiones y mensajes divinos mientras el cáncer la consumía. Los médicos lo llamaron delirio terminal. Yo lo llamé cruel ironía. La mujer que me enseñó a creer de nuevo, sufriendo a pesar de su fe inquebrantable. La llegada del obispo Monseñor Velasco al pueblo no es un evento discreto. Su imponente figura, ataviada con sotana púrpura y cruz pectoral de oro, desciende de un automóvil oficial frente a la iglesia, donde una pequeña multitud ya se ha congregado. El padre Domingo se inclina respetuosamente para besar su anillo, pero la tensión en su postura es evidente para los observadores atentos. He venido personalmente a resolver esta situación, anuncia el obispo con voz autoritaria, mientras avanza hacia la rectoría. Estos rumores sobre supuestos descubrimientos están causando confusión entre los fieles. La diócesis no puede permitir especulaciones infundadas sobre nuestra Madre Santísima. Las palabras suenan pastorales, pero el tono contiene una advertencia inequívoca que resuena entre los presentes como el preludio de una tormenta.
La casa de doña Carmela es un mosaico de tradiciones. Hierbas medicinales cuelgan del techo de la cocina, mientras imágenes religiosas decoran las paredes encaladas. La anciana conduce a Eduardo y Sofía a través de habitaciones impregnadas con el aroma de copal, hasta una pequeña recámara iluminada por veladoras. Con movimientos ceremoniales, abre un baúl de madera tallada protegido con 3 candados diferentes. Lo que voy a mostrarles ha estado en mi familia por 7 generaciones, explica mientras desenvuelve un paquete de tela de algodón teñido con tintes naturales. Mi ancestro ayudó a Juan Diego después de la aparición. Como agradecimiento, le dio esto. Al retirar la última capa protectora, un pequeño fragmento de fibra de maguey, aparentemente insignificante pero extraordinariamente bien conservado, descansa sobre sus palmas arrugadas. Es un trozo del tilma original, susurra con reverencia, cortado antes de que fuera enmarcado por primera vez. En la habitación de hotel convertida en laboratorio improvisado, Sofía examina el fragmento bajo luz ultravioleta, mientras Eduardo mantiene comunicación con Luna a través de videollamada para asegurarse de que sigue estable. ¡Mira esto!, exclama Sofía de repente. Bajo la luz especial, patrones microscópicos emergen en la fibra antigua, formando secuencias que complementan exactamente uno de los símbolos que han estado estudiando en la iglesia. Es como una llave, murmura Eduardo, reconociendo patrones matemáticos en la secuencia. O como un código QR ancestral, añade Sofía. Esta pieza contiene información que solo tiene sentido cuando se combina con los símbolos del manto principal. Es como si estuviera diseñado para ser descifrado solo cuando todas las piezas se reunieran, después de siglos de espera. La noche avanza mientras Eduardo investiga frenéticamente en su computadora, conectando puntos que antes parecían inconexos. Sus descubrimientos lo dejan sin aliento. Documentos financieros vinculan a Martín Fuentes con una corporación internacional que intentó desacreditar las investigaciones del padre de Sofía décadas atrás. La misma corporación ha estado adquiriendo silenciosamente patentes relacionadas con tecnología de autenticación de reliquias religiosas y métodos de reproducción de propiedades milagrosas en objetos de devoción masiva. No se trata solo de fe versus ciencia. Hay intereses comerciales poderosos que buscan controlar cualquier descubrimiento relacionado con el manto sagrado. La tensión en la oficina episcopal podría cortarse con un cuchillo. El obispo Velasco, con el rostro enrojecido por la indignación, golpea el escritorio mientras enfrenta a Eduardo y Sofía. Esto es inadmisible. ¿Tienen idea de las fuerzas que están provocando? Eduardo, recuperando algo de su antigua formación teológica, responde con inesperada firmeza. Con todo respeto, Excelencia, si estos símbolos están realmente en el manto, fueron puestos allí por la misma Virgen. ¿No deberíamos preguntarnos por qué? El prelado entrecierra los ojos peligrosamente. Profesor Vázquez, usted abandonó el derecho a interpretar asuntos de fe cuando colgó la sotana. Y usted, señorita Hernández, sigue los pasos equivocados de su padre. Su tono se vuelve amenazador. Les advierto formalmente. Cualquiera que promueva estas teorías sin aprobación eclesiástica enfrentará consecuencias canónicas. La excomunión no es un asunto ligero, especialmente en una comunidad tan devota como esta. La verdad sagrada nunca fue destinada a permanecer oculta para siempre, sino a revelarse cuando fuera más necesaria. ¿Qué sucede cuando los símbolos divinos comienzan a hablar después de siglos de silencio? No te pierdas lo que sigue, donde cada uno de los 12 signos del manto revelará secretos que cambiarán para siempre nuestra comprensión de la fe y la ciencia. ¿Estás preparado para una verdad más grande que nuestras divisiones humanas? El amanecer encuentra a Eduardo y Sofía estableciendo un improvisado centro de investigación en el viejo salón parroquial, con permiso reticente del padre Domingo, que decidió seguir su conciencia por encima de las advertencias del obispo. Mapas, fotografías ampliadas y equipos técnicos traídos por colaboradores de Sofía transforman el austero espacio en un laboratorio donde fe y ciencia conviven en incómoda pero prometedora armonía. En la pared central, una reproducción de alta resolución del manto guadalupano está marcada con numerosas anotaciones, destacando 12 puntos específicos que ahora saben que contienen información codificada esperando ser descifrada. El primer signo está en las estrellas del manto, explica Sofía mientras programa un software especializado en arqueoastronomía. Las imágenes en la pantalla revelan que las 46 estrellas sobre el manto azul no están distribuidas al azar, sino que forman un mapa estelar preciso. Lo extraordinario, continúa mientras Eduardo observa fascinado,
es que este mapa no corresponde a la configuración del cielo visible desde México en 1531, ni desde España. Es una configuración que solo podría verse desde Jerusalén en la fecha exacta tradicionalmente asignada al nacimiento de Cristo. Un mapa celestial oculto durante siglos en el lugar más visible. El manto estrellado que todos veneran pero nadie había realmente observado con ojos científicos. Eduardo, aplicando sus conocimientos históricos, complementa. Un mensaje codificado que conecta directamente la aparición guadalupana con el nacimiento de Cristo, estableciendo una continuidad teológica que habría sido revolucionaria en el contexto colonial temprano, donde se cuestionaba si los indígenas podían recibir el mismo mensaje divino que los europeos. La mañana siguiente, mientras Eduardo y Sofía continúan su análisis, un hombre de rostro curtido por el sol entra tímidamente al salón parroquial. Pedro Ramírez, pescador del cercano lago, ha escuchado sobre la investigación y viene a compartir una historia que ha mantenido en secreto por vergüenza. Hace 7 años, narra con voz quebrada, mi barca quedó atrapada en una tormenta repentina. Mi esposa, mis 2 hijos pequeños y yo estábamos seguros de morir esa noche. Sus ojos se humedecen al recordar. Cuando todo parecía perdido, vi en el agua turbulenta un reflejo imposible. Estrellas formando un patrón que reconocí del manto de la Virgen que siempre llevaba en mi barca. Seguí ese patrón, remando contra toda lógica hacia donde me guiaba, no hacia la orilla visible. Pedro hace una pausa, aún incrédulo de su propia historia. Encontramos un paso entre las rocas que no conocíamos, llegando a una pequeña bahía protegida donde pudimos resistir hasta que amaneció. Eduardo y Sofía intercambian miradas significativas. El patrón estelar que Pedro describe con sus manos encallecidas coincide exactamente con el primer signo que han identificado. Nunca lo conté porque temía que me llamaran supersticioso o loco, concluye el pescador. Pero anoche, mi hijo menor dibujó exactamente esas mismas estrellas en su tarea escolar, sin haberlas visto nunca. La transformación del Padre Domingo sorprende a todos los involucrados en la investigación. El anciano sacerdote, inicialmente enviado por el obispo para supervisar y contener el proyecto, pasa horas absorto en los descubrimientos, aportando conocimientos teológicos que complementan perfectamente los análisis científicos. Una noche, mientras revisa antiguas anotaciones sobre los astros en el manto, se detiene súbitamente y busca en su bolsillo un viejo cuaderno de tapas gastadas. Durante 50 años de ministerio, confiesa con voz baja, he registrado cada testimonio de milagro atribuido a Nuestra Señora de Guadalupe en esta parroquia. Sus dedos temblorosos pasan páginas amarillentas llenas de fechas y nombres. Y acabo de darme cuenta de que muchos de estos milagros ocurrieron cuando las personas tocaron o rezaron específicamente ante partes del manto que corresponden exactamente a los signos que están descubriendo. Lo que más me intriga, continúa el Padre Domingo mientras sirve té de hierbabuena en tazas desportilladas, es que estos milagros siempre siguieron patrones. Los relacionados con navegación y orientación se conectan con el primer signo estelar, los de sanación de la vista con el segundo, los de fertilidad con el tercero, como si cada signo tuviera un propósito específico que algunos fieles intuían inconscientemente. Eduardo, conmovido por la sinceridad del sacerdote, pregunta lo que todos piensan: ¿por qué la Iglesia no ha investigado esto antes? El anciano suspira profundamente. Porque a veces, hijo mío, las instituciones temen lo que no pueden controlar. Un milagro aprobado es manejable. Un sistema completo de conocimiento divino codificado podría cambiar el equilibrio de poder. La siguiente mañana, utilizando equipos de análisis digital avanzado, Sofía hace un descubrimiento que deja sin aliento a todos los presentes. El segundo signo está en los ojos de la Virgen, anuncia mientras proyecta imágenes microscópicas en la pantalla. Las ampliaciones revelan que en los ojos de la imagen aparecen minúsculas figuras humanas, reflejadas como en un espejo natural. Según la tradición, se trata del obispo Zumárraga y otros testigos del milagro, explica el Padre Domingo. Pero Sofía va más allá. Lo extraordinario es que estas figuras muestran detalles arquitectónicos del México del siglo XVI, que coinciden perfectamente con hallazgos arqueológicos recientes. Y más asombroso aún, la posición de estas figuras en los ojos crea un código matemático cuando se superpone con el primer signo estelar. Los ojos que todo lo ven, murmura Eduardo, recordando frases teológicas de su formación sacerdotal. No solo como metáfora espiritual,
sino como testimonio histórico codificado que confirma la veracidad del evento. Su mente científica lucha por reconciliar lo que está viendo, evidencia técnicamente verificable de algo que desafía las explicaciones naturales. Es como si el manto fuera un dispositivo de almacenamiento de información multidimensional, añade Sofía, diseñado para preservar datos a través de los siglos y revelarlos cuando la humanidad desarrollara las herramientas para comprenderlos. Mientras la investigación de los primeros signos avanza, Martín Fuentes implementa su estrategia para desacreditarla. Rumores comienzan a circular en el pueblo, que los investigadores están dañando la imagen sagrada con sus exámenes, que buscan probar que el milagro fue un fraude, que están violando directrices vaticanas sobre reliquias sagradas. Después de la misa dominical, confronta directamente a Eduardo en la plaza frente a numerosos testigos. ¿Con qué derecho un ex seminarista que perdió la fe cuestiona los misterios sagrados? Pregunta con falsa indignación piadosa. Algunos secretos deben permanecer como asuntos de fe, no de análisis profanos. Eduardo, normalmente reservado, encuentra una fuerza interior que no sabía que poseía. Los verdaderos misterios no temen a la luz, señor Fuentes. Si la imagen es auténticamente milagrosa, la ciencia solo puede confirmarlo, no refutarlo. La multitud murmura, dividida en su lealtad. ¿Y qué hay de su solicitud de patentes relacionadas con los símbolos guadalupanos?, añade Eduardo, revelando su conocimiento de las maniobras comerciales de Martín. ¿Es esa su verdadera preocupación por lo sagrado? El empresario palidece momentáneamente antes de retirarse, lanzando amenazas veladas sobre consecuencias para los blasfemos. Tras semanas de análisis intensivo, el tercer y cuarto signos se revelan en las flores que adornan el manto de la Virgen. Cada flor contiene un patrón fractal que se repite en diferentes escalas, explica Sofía mientras muestra diagramas comparativos en la pantalla. Pero lo realmente asombroso es que estas flores no son decorativas. Son representaciones botánicamente precisas de plantas medicinales mexicanas, algunas de las cuales no fueron catalogadas por la ciencia occidental hasta el siglo XX. Eduardo completa la explicación, y cuando aplicamos los códigos matemáticos derivados de los dos primeros signos a la distribución de estas flores, obtenemos fórmulas precisas para tratamientos herbolarios tradicionales. El impacto de este descubrimiento resuena profundamente en la comunidad local, donde muchas familias conservan conocimientos herbolarios transmitidos por generaciones. Doña Teresa, curandera respetada en la región, confirma con asombro que las proporciones y combinaciones reveladas en el código floral coinciden exactamente con sus recetas ancestrales para tratar dolencias específicas. Mi abuela me enseñó que estas mezclas nos fueron dadas por la guadalupana, explica con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que estuvieran literalmente escritas en su imagen, esperando que alguien supiera leerlas. La noche encuentra a Eduardo solo en la capilla, observando la imagen de la Virgen con ojos que ya no pueden negar lo que han visto. Por primera vez en años, sus rodillas se doblan voluntariamente en oración genuina, no desesperada como en el hospital. No entiendo por qué ahora, susurra a la imagen silenciosa. ¿Por qué estos signos se revelan cuando ya he perdido tanto? Un recuerdo súbito lo asalta. María, su esposa, rezando ante esta misma imagen días antes de que los médicos diagnosticaran su cáncer. Siempre supe que estaba ahí, le había dicho entonces, esperando el momento adecuado para mostrarnos algo importante. Eduardo había atribuido esas palabras a su fe sencilla. Ahora se pregunta si María había intuido algo que él, con toda su formación teológica, no pudo ver. Al regresar a casa, encuentra a Luna despierta a pesar de la hora, dibujando intensamente bajo la luz de su lámpara. Desde su recuperación milagrosa, la niña muestra una vitalidad que los médicos no pueden explicar y una conexión intuitiva con los símbolos del manto que desconcierta a todos. «Mira, papá», dice mostrándole su dibujo. «La señora del manto me mostró más flores en mi sueño. Dice que tienen mensajes para los niños enfermos». Eduardo examina el dibujo con asombro creciente. Luna ha representado con precisión botánica detalles microscópicos de flores en el manto que aún no han sido analizados públicamente. Los siguientes días traen revelaciones aceleradas sobre el quinto y sexto signos. Las marcaciones, aparentemente decorativas, en el borde del manto, forman un complejo mapa celestial y terrestre cuando se analizan bajo luz polarizada. No es solo un mapa, explica Sofía a un grupo cada vez mayor de investigadores que se han unido al proyecto. Es un calendario predictivo,
Estas marcas corresponden precisamente a eventos astronómicos como eclipses y conjunciones planetarias, pero también a eventos terrestres como terremotos significativos en México. Eduardo, revisando documentos históricos, confirma que varios terremotos importantes en la historia mexicana coinciden exactamente con fechas que pueden derivarse del código del manto. Esto es exactamente lo que mi padre descubrió. Continúa Sofía con voz temblorosa de emoción. Sus predicciones basadas en estos patrones fueron ridiculizadas como coincidencias o superstición. Pero tenía razón. El manto contiene un sistema matemático que relaciona eventos celestiales con acontecimientos terrestres. Su voz se quiebra momentáneamente al recordar a su padre, fallecido sin ver vindicadas sus teorías. Eduardo pone una mano sobre su hombro en gesto de apoyo, sorprendido de la naturalidad con que este contacto ocurre entre ellos ahora. La llegada del investigador vaticano, Monseñor Alessandri, añade una nueva dimensión al proyecto. Alto, delgado y con expresión perpetuamente escéptica, el prelado italiano ha sido enviado para evaluar científicamente las supuestas revelaciones. Su primer acto es cuestionar metódicamente cada descubrimiento. Pareidolia, declara con acento marcado mientras examina los patrones estelares. Coincidencias estadísticas, sentencias sobre las predicciones de eventos, proyección de expectativas, concluye ante los testimonios de curaciones. Pero su confianza comienza a erosionarse a medida que Eduardo y Sofía presentan evidencia tras evidencia imposible de descartar con explicaciones convencionales. El momento decisivo llega cuando analizan juntos el séptimo signo, un patrón geométrico en el cinturón de la Virgen que, bajo análisis espectral, revela una secuencia matemática idéntica a la proporción áurea presente en estructuras naturales. Esta secuencia predice con exactitud la expansión demográfica de México a través de los siglos, explica Eduardo, mostrando gráficos comparativos, como si la imagen contuviera un modelo matemático del futuro desarrollo del país. Monseñor Alessandri retira sus gafas, frotándose los ojos con fatiga o quizás para ocultar su turbación. «Ho visto abbastanza», murmura en italiano. «He visto suficiente». El octavo y noveno signos aparecen interconectados en los rayos solares que rodean a la Virgen. Cada rayo, analizado bajo microscopio electrónico, contiene minúsculas variaciones que forman un código sorprendentemente similar a secuencias de ADN. «Esto es extraordinario», comenta un genetista que se ha unido al equipo. Estas secuencias corresponden a marcadores genéticos únicos de poblaciones indígenas americanas, pero también contienen secuencias que no hemos identificado en ninguna población conocida. La implicación es asombrosa. El manto no solo registra el pasado y predice el futuro, sino que parece contener información genética relevante para la humanidad. En su búsqueda de respuestas, Eduardo regresa a la casa que compartió con María, dirigiéndose al ático donde ha guardado las pertenencias de su esposa, que no tuvo corazón para donar o desechar. Entre cajas de ropa y álbumes de fotos, encuentra un diario que no había tenido valor para leer después de su muerte. Las primeras páginas revelan los pensamientos cotidianos de una mujer enamorada de la vida y su familia, pero las entradas finales, escritas con caligrafía temblorosa desde su cama de hospital, cuentan una historia diferente. «La vi de nuevo anoche», escribió María 3 semanas antes de morir. «Me mostró símbolos en su manto. Dijo que Eduardo los encontraría algún día cuando fuera necesario. Intenté dibujarlos, pero mis manos ya no me obedecen». La entrada siguiente menciona: «Me dijo que no tema, que mi partida tiene propósito, que mi ausencia será el camino necesario para que Eduardo redescubra lo que siempre estuvo ahí». Eduardo deja caer el diario, su visión nublada por lágrimas. Las últimas páginas contienen bosquejos imprecisos que reconoce inmediatamente. Son aproximaciones rudimentarias de los mismos símbolos que ahora estudian sistemáticamente. María había visto, o creído ver, los signos ocultos años antes de que la tecnología permitiera descubrirlos. ¿Fueron alucinaciones de una mente afectada por la enfermedad? ¿O realmente recibió un mensaje que trascendía tiempo y espacio? Eduardo, el escéptico, el hombre de ciencia, ya no puede distinguir con certeza entre estas posibilidades, y sorprendentemente, descubre que ya no necesita hacerlo. El 10º signo se revela en la luna bajo los pies de la Virgen. Cuando se aplican filtros de luz específicos, la superficie lunar en la imagen muestra un mapa preciso de corrientes oceánicas y patrones climáticos
que los científicos solo han podido confirmar con tecnología satelital moderna. Es imposible, declara un climatólogo consultado. Estos patrones no podían conocerse en el siglo XVI. Algunos apenas los hemos descubierto en las últimas décadas. Más asombroso aún, estos patrones climáticos parecen proyectarse hacia el futuro, mostrando variaciones que coinciden con modelos de cambio climático actuales. La noche en que descubren el 11º signo es dramáticamente apropiada. Una tormenta eléctrica azota el pueblo, la más intensa en décadas según los ancianos. En el salón parroquial convertido en laboratorio, un goteo persistente del techo obliga a mover equipos. Cuando una gota cae accidentalmente sobre la reproducción especial del manto que utilizan para análisis, algo extraordinario ocurre. La humedad revela un texto previamente invisible, escrito en náhuatl antiguo con pigmentos que solo reaccionan al agua. Sofía, temblando de emoción, traduce lentamente con ayuda de un diccionario especializado. Cuando los 12 signos hablen como uno solo, busquen donde el cielo toca la tierra y el tiempo se detiene. Allí está guardado el último mensaje para los hijos de todas las naciones. Es una instrucción, murmura Eduardo. Los 11 signos anteriores no son el mensaje completo, sino el mapa para encontrar el 12º y más importante. Recuerdos de su formación teológica resurgen en su mente. Es estructuralmente similar a las profecías bíblicas, signos que llevan a una revelación final. Monseñor Alessandri, que ha pasado de escéptico a colaborador reluctante, asiente lentamente. La tradición católica siempre ha contemplado la posibilidad de mensajes divinos codificados, esperando el momento propicio para ser revelados. Los padres de la Iglesia escribieron sobre semillas del verbo plantadas en diferentes culturas, esperando florecer en el tiempo designado. Con cada nuevo descubrimiento, la noticia se extiende imposible de contener. Peregrinos comienzan a llegar al pueblo desde todo México, esperando presenciar lo que muchos consideran ya el mayor milagro desde la aparición original. Familias acampan en la plaza, enfermos son traídos en camillas, científicos y teólogos llegan en números crecientes. Eduardo observa esta transformación con sentimientos encontrados. Por un lado, la validación científica que siempre valoró. Por otro, una dimensión espiritual que había rechazado durante años y ahora no puede ignorar. ¿Cómo distinguimos entre fe verdadera y superstición?, pregunta una noche a Sofía mientras observan la multitud desde la ventana del salón parroquial. Ella sonríe con sabiduría inesperada. Quizás la distinción no es tan importante como creemos. Lo que importa es cómo transforma nuestras vidas. La combinación de los 11 signos descubiertos, cuando se analizan conjuntamente utilizando algoritmos desarrollados específicamente para este propósito, revela lo que todos han estado buscando: coordenadas precisas que señalan una ubicación en las montañas cercanas. Un lugar donde, según tradiciones locales casi olvidadas, Juan Diego tuvo su primer encuentro con la Virgen antes de la aparición oficialmente reconocida. El 12º signo no está en el manto, comprende Eduardo finalmente. El manto es el mapa que conduce a él. La expedición se organiza para el amanecer siguiente, mientras la tormenta finalmente amaina, dejando un cielo sorprendentemente claro y estrellado sobre el pueblo transformado, por lo que muchos ya consideran un segundo milagro guadalupano. ¿Por qué un mensaje divino permanecería oculto durante siglos hasta nuestros tiempos? ¿Qué verdad final aguarda en la montaña señalada por los 12 signos? El momento de la revelación completa está cerca, y nadie que la presencie volverá a ser el mismo. Acompáñanos en el asombroso desenlace de esta historia donde ciencia y fe finalmente convergen en una verdad más grande que nuestras limitadas comprensiones. La iglesia rebosa de gente aquella noche trascendental. Afuera, la tormenta ha regresado con renovada furia, como si la naturaleza misma respondiera a la tensión del momento. Eduardo, de pie ante el altar junto a Sofía, presenta sistemáticamente los 11 signos descubiertos y su culminación. Un mapa que señala las coordenadas precisas donde debe encontrarse el 12º signo. Proyectadas en la pared, las imágenes científicas se entrelazan con testimonios de milagros asociados a cada símbolo. La congregación escucha con atención reverente. Incluso el obispo Velasco, que ha regresado ante la imposibilidad de ignorar los acontecimientos, observa con expresión indescifrable desde la primera fila. Lo que hemos descubierto, concluye Eduardo con voz que ya no intenta ocultar su emoción, no contradice la fe, sino que la confirma de manera que nuestros ancestros no podían imaginar.
La Virgen no solo dejó su imagen como consuelo, sino como una cápsula del tiempo divina, conteniendo conocimientos y bendiciones que se revelarían cuando más los necesitáramos. El murmullo de asombro recorre la iglesia, pero es interrumpido abruptamente cuando las puertas se abren de golpe. Martín Fuentes avanza por el pasillo central, flanqueado por abogados y un hombre que sostiene documentos oficiales. «Esto ha ido demasiado lejos», exclama Martín con indignación teatral. «Lo que estamos presenciando es la explotación de creencias sagradas para beneficio personal». Dirigiéndose a la congregación anuncia: «Mi empresa, Patrimonio Sagrado Internacional, ha asegurado derechos exclusivos sobre cualquier descubrimiento relacionado con símbolos guadalupanos. Tengo aquí notificaciones legales prohibiendo cualquier investigación no autorizada». La revelación provoca jadeos indignados entre los presentes. Estos supuestos signos serán adecuadamente estudiados por expertos certificados y debidamente comercializados para beneficio de auténticos proyectos religiosos, añade, apenas disimulando sus verdaderas intenciones. Eduardo se adelanta para responder, pero un grito agudo interrumpe el confrontamiento. Luna, que observaba desde un lateral junto a doña Carmela, se ha desplomado de repente. Su pequeño cuerpo convulsiona mientras la marca en su muñeca, aquel símbolo misterioso que apareció tras su recuperación milagrosa, brilla con un resplandor rojizo visible para todos los presentes. Eduardo corre hacia ella, el terror de perderla paralizando momentáneamente su mente. «Necesitamos un médico», grita desesperado, pero el pueblo está aislado por la tormenta y el hospital más cercano a horas de distancia. Mientras Eduardo sostiene a Luna, algo extraordinario comienza a ocurrir en la iglesia. Las luces parpadean con la tormenta, pero con cada destello, sutiles cambios se manifiestan en la imagen de la Virgen. Sofía es la primera en notarlo. Miren la imagen. Los rayos que rodean a la guadalupana parecen moverse ligeramente. Las estrellas en su manto brillan con intensidad no natural, y los símbolos que han estado estudiando durante semanas comienzan a destacarse visiblemente sin necesidad de equipos especiales. Es como si la imagen estuviera despertando ante los ojos asombrados de la congregación. Con una intuición que proviene de algún lugar más allá de su formación científica, Sofía comprende súbitamente el significado completo de los símbolos cuando se combinan. No son solo códigos separados, sino un sistema integrado que funciona como un todo coherente. «Eduardo», llama con urgencia. Los signos no son solo información, son un mecanismo de activación. Sus dedos vuelan sobre la tableta donde han registrado todos los descubrimientos, combinando los patrones en una nueva configuración. El manto fue diseñado para responder en un momento específico, cuando todos los elementos coincidieran: la posición astronómica, el patrón climático, la secuencia genética y un descendiente con la marca. La marca en la muñeca de Luna, ahora entienden, no es simplemente un signo de su curación, sino una llave biológica, parte del elaborado sistema codificado en el manto siglos atrás. «Luna es parte del 12º signo», murmura Eduardo con asombro, sosteniendo la muñeca de su hija junto a la imagen proyectada del manto. La correspondencia es perfecta. La marca de Luna completa precisamente un patrón en el diseño que habían pasado por alto hasta ahora. La tormenta alcanza su máxima intensidad. Un rayo particularmente violento impacta cerca de la iglesia, provocando que las luces se apaguen completamente. En la oscuridad momentánea, un grito colectivo de asombro se eleva. La imagen de la Virgen emite ahora un resplandor propio, sus contornos definidos contra la oscuridad de la nave como si una luz interior la iluminara desde dentro. Cuando la electricidad regresa segundos después, todos pueden ver lo que parece imposible. Lágrimas brillantes recorren las mejillas de la imagen, un fenómeno que no puede explicarse como condensación o truco óptico. En ese preciso instante, Luna abre los ojos y se incorpora lentamente, su crisis aparentemente superada. Su mirada es clara y serena, con una comprensión que parece ir más allá de sus años. La señora dice que es hora. Pronuncia con voz tranquila que resuena en la iglesia silenciosa: «Debemos ir a la montaña ahora, antes de que el camino vuelva a cerrarse». La marca en su muñeca ya no brilla, pero ha cambiado sutilmente de forma, completando un símbolo que ahora todos reconocen como la última pieza del complejo rompecabezas. Eduardo, sosteniendo a su hija recuperada, enfrenta a la congregación y al obispo con renovada convicción. «Lo que estamos presenciando va más allá de patentes y derechos comerciales», declara mirando directamente a Martín Fuentes.
Es un llamado que no podemos ignorar. Volviéndose hacia el obispo, añade: con o sin aprobación eclesiástica, debemos seguir este camino hasta su conclusión. La Virgen no nos ha dado 11 signos para detenernos antes del 12º. Un trueno particularmente violento sacude los cimientos de la antigua iglesia. Fragmentos del techo comienzan a desprenderse, amenazando tanto a la congregación como a la sagrada imagen. Sin dudar un segundo, Eduardo se lanza hacia el altar, protegiendo con su cuerpo la imagen de la Virgen, mientras grandes trozos de yeso caen a su alrededor. Es un acto instintivo que sorprende incluso a él mismo. El escéptico que una vez rechazó todo lo que consideraba superstición, ahora arriesga su vida para proteger el objeto de devoción que ha transformado su comprensión del mundo. Cuando el polvo se asienta, la escena deja sin aliento a los presentes. Eduardo permanece ileso a pesar de los escombros caídos a su alrededor, como si una fuerza invisible hubiera creado un espacio protector exactamente a su medida. La imagen de la Virgen también está intacta, sus lágrimas ahora claramente visibles para todos. Y Luna, completamente recuperada, se acerca a su padre con pasos seguros, tomando su mano mientras señala hacia la montaña visible a través del nuevo hueco en el techo de la iglesia. Donde antes azotaba la tormenta, ahora un improbable rayo de luna ilumina específicamente un punto en la ladera que corresponde exactamente a las coordenadas que han identificado. Cuando el cielo habla con tanta claridad, murmura el padre Domingo, rompiendo el asombrado silencio, solo los verdaderamente ciegos pueden seguir negándose a ver. El obispo Velasco, visiblemente conmovido por lo que ha presenciado, asiente lentamente en señal de rendición ante lo inexplicable. Incluso Martín Fuentes permanece sin palabras, sus documentos legales olvidados en el suelo mientras contempla con ojos desorbitados la imagen llorosa y el milagroso rayo de luna que desafía la tormenta. El amanecer encuentra al pueblo transformado. La tormenta ha pasado, dejando un cielo de claridad extraordinaria. La iglesia, parcialmente dañada, se ha convertido en centro de peregrinación improvisado, donde cientos de personas se congregan para contemplar la imagen de la Virgen. El fenómeno de las lágrimas ha cesado, pero ha dejado una sutil transformación en el rostro de la guadalupana. Sus ojos parecen más vivos, su expresión más presente, como si el velo entre lo divino y lo humano se hubiera adelgazado momentáneamente, permitiendo que algo de la presencia celestial se manifestara más plenamente en la imagen material. La expedición a la montaña revela finalmente el significado del 12º signo. Guiados por Luna, cuya intuición parece infalible tras su experiencia mística, el grupo llega a una pequeña cueva oculta por la vegetación, invisible a menos que se conozca exactamente su ubicación. En el interior, Eduardo y Sofía descubren antiguas pinturas rupestres que combinan simbología cristiana temprana con elementos indígenas prehispánicos. Es un lenguaje visual híbrido, explica Eduardo mientras examina los símbolos con reverencia. Creado específicamente para transmitir un mensaje que trascendiera barreras culturales y temporales. El mensaje revelado en la cueva sagrada es profundamente conmovedor en su simplicidad. Los símbolos, cuando se interpretan utilizando las claves proporcionadas por los 11 signos anteriores, hablan de unidad fundamental entre pueblos, culturas y creencias. No es un mensaje sectario o exclusivo, traduce Sofía con voz emocionada. Es una afirmación de que todas las expresiones auténticas de lo divino convergen en una misma verdad trascendente que se manifiesta de diferentes formas según las necesidades de cada época y cultura. Eduardo completa: el manto no fue diseñado como símbolo de conversión forzada, sino como puente entre mundos aparentemente incompatibles, preservando sabidurías ancestrales mientras abría camino a nuevas comprensiones. De regreso en el pueblo, los médicos confirman lo que ya todos intuyen. Luna está completamente curada. Los extensos exámenes no muestran rastro alguno de la enfermedad degenerativa que había sido diagnosticada como terminal apenas meses atrás. No puedo explicarlo médicamente, admite la doctora principal mientras revisa los resultados. Todos los marcadores han vuelto a la normalidad, como si la enfermedad nunca hubiera existido. La marca en su muñeca ha desaparecido también, dejando solo una leve cicatriz en forma de rosa, el símbolo guadalupano por excelencia. En un gesto que sorprende a la comunidad, el obispo Velasco convoca una conferencia de prensa internacional para anunciar el reconocimiento oficial de los descubrimientos.
La Iglesia ha mantenido siempre que fe y ciencia no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad, declara ante decenas de cámaras. Lo que hemos presenciado aquí es un extraordinario ejemplo de cómo la revelación divina puede manifestarse de maneras que respetan tanto nuestra tradición espiritual como nuestra capacidad intelectual. El prelado anuncia la formación de una comisión internacional de teólogos y científicos para estudiar comprehensivamente los 12 signos y sus implicaciones para el diálogo entre fe y ciencia. Esa misma tarde, en la intimidad de la rectoría, el padre Domingo finalmente comparte su secreto guardado durante décadas. De un compartimento oculto en su escritorio, extrae documentos amarillentos protegidos por sellos eclesiásticos. En 1947, un investigador vaticano descubrió evidencia de algunos de estos símbolos. Explica a Eduardo y Sofía. La decisión entonces fue mantener estos hallazgos en secreto, temiendo que el mundo no estuviera preparado para comprender su significado. Cada párroco de esta iglesia ha recibido estos documentos con la instrucción de vigilar la imagen y reportar cualquier manifestación extraordinaria. Una triste sonrisa cruza su rostro arrugado. Durante años me pregunté si había fallado en mi misión, si los signos se habían manifestado y yo no había sabido reconocerlos. Ahora entiendo que cada revelación tiene su momento designado. Martín Fuentes abandona el pueblo silenciosamente, su reputación destruida después de que investigaciones periodísticas revelaran sus planes para comercializar cualquier descubrimiento relacionado con los signos sagrados. Documentos filtrados demuestran que su corporación había estado trabajando en tecnología para reproducir artificialmente efectos milagrosos en objetos religiosos, con el objetivo de vender versiones energéticamente cargadas a precios exorbitantes. Las autoridades civiles anuncian investigaciones sobre posibles violaciones a leyes de patrimonio cultural y fraude religioso, mientras la comunidad respira aliviada al verse libre de su influencia manipuladora. Un año después del descubrimiento de los 12 signos, Eduardo sorprende a sus colegas y estudiantes al anunciar su regreso a los estudios teológicos, no para ordenarse como originalmente planeó en su juventud, sino para dedicarse a la documentación e interpretación de los signos guadalupanos desde una perspectiva que integra ciencia y espiritualidad. Durante años creí que debía elegir entre razón y fe, explica a sus alumnos en su última clase como profesor de historia convencional. Ahora comprendo que son simplemente diferentes lentes para contemplar la misma realidad trascendente. La universidad, reconociendo la importancia histórica de los descubrimientos, establece un nuevo departamento dedicado al estudio interdisciplinario de fenómenos religiosos desde perspectivas científicas, con Eduardo como su primer director. Sofía cumple finalmente la promesa silenciosa que hizo ante la tumba de su padre. El libro que él nunca pudo terminar, Códigos Divinos, la ciencia oculta en el manto de Guadalupe, es publicado con su nombre y el de ella como coautores, combinando sus notas originales con los descubrimientos recientes. A diferencia de la recepción hostil que recibieron sus teorías en vida, la obra es aclamada internacionalmente y traducida a docenas de idiomas. Mi padre siempre dijo que la verdad solo necesita tiempo para revelarse completamente, comenta Sofía en la presentación oficial del libro en la Basílica de Guadalupe, ante una audiencia que incluye científicos, teólogos y miles de fieles comunes. No vivió para ver este momento, pero de alguna manera siempre supo que llegaría. En una tarde tranquila, Eduardo y Sofía caminan lentamente alrededor de la iglesia restaurada, ahora convertida en santuario internacional que recibe peregrinos interesados tanto en los aspectos científicos como espirituales de los descubrimientos. Su relación ha evolucionado naturalmente desde la colaboración profesional inicial hasta un vínculo profundo que ambos reconocen como algo que trasciende categorías convencionales. No necesitan definirlo con palabras. Hay un entendimiento mutuo nacido de haber presenciado juntos lo inexplicable. Frente a la imagen de la Virgen, ahora protegida por un nuevo sistema de conservación que también permite estudios científicos continuos, intercambian una mirada que contiene todas las preguntas respondidas y las que aún esperan respuesta. Luna, rebosante de la energía propia de una niña de 13 años completamente sana, se ha convertido en guía voluntaria para grupos de visitantes, especialmente niños enfermos que llegan buscando esperanza. Con paciencia sorprendente para su edad, explica los aspectos científicos de los descubrimientos en términos que los pequeños pueden comprender, sin disminuir el elemento de asombro y misterio. La ciencia nos dice cómo funciona el milagro. La ha escuchado Eduardo explicar.
pero no hace que deje de ser milagroso. Cuando padres agradecidos le preguntan si cree que sus hijos pueden experimentar la misma curación extraordinaria que ella vivió, responde con sabiduría que desconcierta incluso a los adultos. Los milagros no siempre son lo que esperamos, pero siempre son lo que necesitamos. La comunidad, inicialmente dividida por los descubrimientos y sus implicaciones, ha encontrado un nuevo sentido de propósito común. La restauración de la Iglesia se convirtió en un proyecto que unió a escépticos y creyentes, científicos y fieles tradicionales, todos trabajando juntos para preservar tanto el significado espiritual como el valor científico de los hallazgos. Donde antes existían bandos opuestos, ahora hay un reconocimiento compartido de que los signos guadalupanos trascienden divisiones artificiales, ofreciendo diferentes niveles de significado que cada persona puede apreciar según su propia perspectiva. En la víspera del aniversario del descubrimiento final, Luna sorprende a su padre y a Sofía revelando algo que ha mantenido en secreto. Cuando estuve inconsciente en la iglesia durante la tormenta, vi a mamá, confiesa con serena certeza. Estaba junto a la Virgen y ambas me mostraron algo importante. Con manos hábiles, despliega un dibujo complejo que ha estado creando durante semanas, trabajando en él solo cuando estaba sola. El diseño integra perfectamente los 12 signos en una estructura armónica que ni Eduardo ni Sofía habían visualizado completamente. Mamá dijo que esto muestra cómo todo está conectado, no solo los signos entre sí, sino todas nuestras vidas. Eduardo reconoce en el dibujo elementos del último trabajo matemático de María, ecuaciones que ella estaba desarrollando poco antes de enfermar y que abandonó incompletas. Es posible que los mensajes divinos nunca cesen realmente, sino que continúen revelándose en capas cada vez más profundas para quienes tienen ojos para ver y corazones para comprender. Quizás el verdadero milagro no es que el manto de Guadalupe contenga códigos matemáticos o predicciones científicas, sino que después de 5 siglos siga transformando vidas, sanando heridas y uniendo lo que parecía irreconciliable. Un año ha pasado desde los extraordinarios acontecimientos que transformaron un pequeño pueblo mexicano en centro de peregrinación mundial. En el moderno Centro de Estudios Guadalupanos que ahora se alza junto a la histórica iglesia restaurada, Eduardo Vázquez imparte su clase magistral sobre intersecciones entre ciencia y fe en la tradición guadalupana. El auditorio, diseñado para honrar tanto la arquitectura religiosa tradicional como principios científicos modernos, está repleto de estudiantes de diversas disciplinas. El verdadero milagro, explica Eduardo mientras proyecta imágenes moleculares de los pigmentos del manto, no es solo que la ciencia confirme aspectos que la fe intuía, sino que cada nuevo descubrimiento nos invite a ampliar tanto nuestra comprensión científica como nuestra apertura espiritual. En la prestigiosa editorial universitaria, Sofía supervisa la impresión final de Voces del Manto, el legado científico y espiritual de Guadalupe, la culminación del trabajo que su padre comenzó décadas atrás. A diferencia de sus primeras investigaciones solitarias, este volumen incluye contribuciones de científicos, teólogos, historiadores y sanadores tradicionales de todo el mundo, cada uno explorando diferentes aspectos de los 12 signos desde sus respectivas disciplinas. Mi padre buscaba validación científica para lo que intuía espiritualmente, comenta a la joven editora que la acompaña. Nunca imaginó que su trabajo terminaría creando puentes entre mundos que se consideraban irreconciliables. El libro, ya preordenado por universidades y centros de investigación internacionales, incluye un prólogo conjunto del Vaticano y la Academia Nacional de Ciencias, simbolizando un nuevo paradigma de cooperación entre instituciones tradicionalmente distanciadas. Una tarde de otoño, mientras los colores del atardecer tiñen de oro y púrpura el cielo mexicano, Eduardo y Sofía comparten un momento de quietud frente a la imagen de la Virgen. Su relación ha florecido naturalmente, construida sobre cimientos de respeto intelectual, experiencias compartidas extraordinarias y una gradual apertura emocional que sorprendió a ambos. No han necesitado formalizar con palabras lo que se ha desarrollado entre ellos. Hay un entendimiento tácito de que sus vidas, como los signos del manto, estaban diseñadas para converger en el momento preciso. Sus manos se entrelazan discretamente mientras contemplan la imagen que cambió sus vidas de maneras que ninguno podría haber anticipado. Luna, ahora una adolescente radiante sin rastro de la enfermedad que una vez amenazó su vida, ha encontrado su propia misión.
Coordinando un programa para niños enfermos que visitan el santuario, combina su experiencia personal con una asombrosa intuición para conectar a cada pequeño visitante con aspectos específicos de los signos que parecen resonar con sus necesidades particulares. No todos experimentarán una curación física como la mía. Explica con sabiduría que trasciende su edad cuando padres desesperados preguntan. Pero cada uno encontrará su propio milagro si aprende a reconocerlo. Los médicos que estudian los casos de mejoría inesperada entre estos niños han documentado resultados que desafían explicaciones convencionales, particularmente cuando los pequeños interactúan con los elementos del manto correspondientes a sus condiciones específicas. La celebración anual del descubrimiento de los 12 signos ha convertido la antigua plaza del pueblo en escenario de un extraordinario encuentro multicultural. Danzantes tradicionales mexicanos comparten espacio con científicos que presentan los últimos hallazgos derivados del estudio de los códigos guadalupanos. Músicos fusionan cantos gregorianos con melodías prehispánicas, creando una armonía que simboliza la integración de tradiciones aparentemente divergentes. Familias enteras de peregrinos conviven con investigadores internacionales, intercambiando experiencias que trascienden barreras lingüísticas y culturales. Lo que comenzó como una controversia local se ha transformado en un fenómeno global de reconciliación entre perspectivas antes consideradas incompatibles. Mientras observa esta celebración desde los escalones de la iglesia, Eduardo reflexiona sobre la extraordinaria jornada que comenzó con su escepticismo científico y terminó con una comprensión más profunda tanto de la ciencia como de la fe. María, su amada esposa, había intuido algo que él, con toda su educación formal, no pudo ver hasta que las circunstancias lo obligaron a abrir no solo su mente, sino también su corazón. Las palabras que ella escribió en su diario, que ahora él atesora, resuenan con nueva claridad. Los milagros no son suspensiones de la realidad, sino revelaciones de una realidad más profunda que normalmente no percibimos. Sofía se une a Eduardo en los escalones, trayendo consigo la última edición de una prestigiosa revista científica que incluye un artículo sobre cómo los patrones matemáticos descubiertos en el manto están inspirando nuevos modelos algorítmicos con aplicaciones desde medicina personalizada hasta climatología predictiva. La verdad siempre encuentra su camino, comenta mientras señala las conclusiones donde los autores reconocen que el origen de estos patrones sigue siendo un misterio que la ciencia actual no puede explicar completamente. Eduardo sonríe, recordando cuando tales limitaciones le parecían inaceptables. Ahora encuentra paz en la comprensión de que el universo contiene misterios que pueden experimentarse plenamente sin ser completamente explicados. La noche cae sobre el pueblo transformado. Las estrellas brillan con claridad extraordinaria sobre la plaza donde la celebración continúa. Luna, Eduardo y Sofía se detienen un momento bajo el cielo estrellado, formando inconscientemente un triángulo que refleja uno de los patrones fundamentales descubiertos en el manto. Miren, susurra Luna señalando hacia la constelación que corresponde al primer signo descubierto. Las estrellas están exactamente en la misma posición que cuando la Virgen apareció por primera vez. Eduardo confirma con asombro que su hija tiene razón. El ciclo astronómico ha completado un retorno perfecto, algo que ocurre solo cada 494 años según sus cálculos. Sofía añade en voz baja, «Tu madre lo sabía, Luna». De alguna manera María entendió que este momento llegaría. Los tres permanecen en silencio contemplativo, unidos por lazos que trascienden lo visible, bajo un cielo que ahora leen como un libro abierto, gracias a las claves reveladas por una imagen que, después de casi 5 siglos, continúa desvelando sus secretos a quienes están dispuestos a ver con los ojos del corazón tanto como con los de la razón. ¿Te has preguntado alguna vez si los mayores milagros de nuestra vida podrían estar ocultos a simple vista, esperando el momento exacto para revelarse? Quizás, como los 12 signos del manto de Guadalupe, las señales divinas nos rodean cotidianamente, visibles solo cuando estamos preparados para reconocerlas. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda necesitar recordar que entre ciencia y fe no hay contradicción, sino diferentes ventanas para contemplar la misma verdad trascendente. Y la próxima vez que te encuentres ante una imagen sagrada, recuerda que podría contener mensajes esperando siglos para hablarte personalmente, justo cuando más los necesites.